Muy bien. Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy no traje el examen, no sé si lo alcance a traer esta semana. Probablemente el lunes, yo creo que pudiera. Tengo este examen y tengo el de 4082, o sea que tienen que tener un poquito de paciencia para que los traiga esta vez. Em, lo discutimos el lunes. Ya, a ver, vamos a hacer como recapitulación de lo que llevamos hasta ahora. Hasta ahora lo que nos hemos enfocado en el curso es darle las herramientas matemáticas y lógicas para ustedes entender las implementaciones de circuitos digitales. Cuando ustedes ya tienen esas herramientas, ya saben lo que significan las compuertas lógicas, la AND, la OR, la XOR, hacer los K-maps, hacer las tablas de verdad, eh, sumar, complemento a dos. Ya saben como las ideas fundamentales, lo básico que uno necesita para entender por lo menos un diagrama de un circuito lógico. De toda esa unidad y en la que vamos a ver, lo que vale la pena rescatar es que siempre los circuitos lógicos se rigen por reglas, por más complicados que se vean, por más extraños que se vean, por más procesador Intel Core i9 que sea, siempre se va, cuando ustedes comienzan a hacerle zoom y zoom y zoom y zoom, así tipo Google Earth, y comienzan a entrar y entrar en el dispositivo, van a encontrar muchos subsistemas. Ya no es que un diseñador de un procesador Intel se ponga a hacer K-maps para ver cómo va a ser cada cosa, eso lo hacen más a nivel de diseño masivo. Pero cuando ustedes van y hacen zoom, van a encontrar muchos subsistemas que el programa en el cual el desarrollador de hardware lo hace, al final, ese programa sí sintetiza las AND, las OR, las XOR, todo ese tipo de cosas. Eh, digamos que los componentes fundamentales son útiles, pero digamos que es como decir la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son las operaciones básicas. Pero cuando ustedes pasan de las operaciones básicas allá a hacer implementaciones reales, ya necesitamos como formarlas juntas para lograr un objetivo. En las próximas dos unidades, que es lo que va a tratar dar va a tratar el próximo examen, vamos a hablar sobre diseño. Vamos a hablar sobre ya ahora, con la teoría que tenemos, vamos a proponer soluciones. Vamos a ver cómo funcionan los elementos básicos. Esto que vamos a ver va a ser el elemento fundamental en arquitectura 2, porque vamos a ver sumadores, vamos a ver circuitos que multiplican, vamos a ver circuitos que hacen diferentes labores aritméticas que a la final se unen y forman lo que es un procesador. Sin embargo, nosotros aquí en esta unidad que vamos a ver, digamos hoy y el miércoles, yo creo máximo, mucho hasta el lunes, vamos a hablar sobre elementos combinacionales. Combinacionales. De los elementos, ahora los voy a recitar, no se los tienen que aprender, pero vamos a ver lo básico que tiene que ver con análisis y diseño, que son, acá lo vamos a ver como algo muy simple y dicen, no, pues sí, ya lo vimos, pero quiero que lo piensen en la forma más primitiva de lo que lo vamos a hacer, que análisis y diseño hace referencia a partir de un diagrama sacar la ecuación y a partir de una ecuación o unos requerimientos sacar el diagrama. Eh, Esos análisis que estamos viendo ahí nos van a servir durante todo el resto del semestre para nosotros poder ver, por ejemplo, un diagrama lógico, porque aquí en adelante ya todo va a ser en diagramas. Vamos a ver muchos diagramas y vamos a tener que entender entre todo ese enredo de cables. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Sebastián en una de los foros puso que estoy sufriendo acá porque tiene un montón de cables, unos enredos y unas cosas. Vamos a aprender a entender esos enredos de cables, a ver de una manera organizada y no simplemente ver y asustarnos cuando veamos los enredos de cables, ¿sí? Vamos a entender que un sistema se convierte en muchos subsistemas y lo más importante, vamos a entender que hay patrones. Vamos a ver patrones de diseño que hay. Los diseñadores de hardware nunca hacen como, o sea, eso no es una obra de arte, no es una obra de Van Gogh, que cada cosita es una forma que salió de la creatividad de la persona que lo hizo. Realmente el ingeniero que hace saca los requerimientos, los ladrillos básicos con lo que lo va a construir y pega todos los ladrillos básicos para al final formar algo. Entonces vamos a ver muchos patrones, vamos a aprender a analizar los circuitos basados en los patrones que vamos a ver emerger. Este es sumamente importante porque la unidad puede llegar a volverse un poquito densa
en alguna parte de los sumadores y en alguna parte de los decoders, porque vamos a ver muchas conexiones. Pero lo importante no es seguir la liniecita esta va con qué, sino entender los ladrillos fundamentales van con qué. Eso es como lo que quiero ver. Cuando ya ustedes diseñan los ladrillos fundamentales, ustedes suben un nivel y ya lo empaquetan en un subsistema y ya eso cumple con lo que ustedes digan, con la tabla de verdad que a ustedes les interese. Después ese subsistema pueden formar un subsistema de subsistemas y se suben de nivel y así sucesivamente lo vamos haciendo. De esta unidad nos sigue los circuitos secuenciales. Tenemos combinacional y tenemos secuencial. Son las dos partes fundamentales de un procesador. Un procesador tiene elementos combinacionales, que son los elementos principalmente aritméticos y los elementos que rutean las señales. Los aritméticos son la ALU, si yo necesito que un procesador, no sé, lo que ustedes quieran, multiplique, haga potencias, haga sumas, restas, haga operaciones lógicas también, haga corrimientos laterales por 2, corrimientos laterales por 4, divisiones sucesivas. Todo eso son elementos mayormente combinacionales. Cuando hablamos de elementos secuenciales, ya estamos hablando de un programa que va ocurriendo según una memoria le va diciendo que haga algo. Primero haga A, después haga B. Con el resultado de A y con el resultado de B compute D. Entonces, para eso hay que seguir una secuencia de pasos. Y si ustedes están siguiendo una secuencia de pasos, como por ejemplo, ahorita que estaba en verano, el, el, el médico me mandó y me dijo, usted tiene que ponerse a hacer ejercicio. Me puso a hacer una rutina. Me dijo, una rutina de 20 días de ejercicio. Si yo cada día estoy haciendo un ejercicio, a mí, la verdad es que yo tengo muy mala memoria. Entonces, cuando yo me pongo a hacer los ejercicios, siempre se me olvidan qué bendito día voy. Entonces, yo llego y me pongo a ver, y voy en el día 17 o en el 18. Pues realmente los circuitos secuenciales le ayudan a uno a llevar esa memoria. Entonces, él lleva a hacer ejercicio 17, le presionan el ciclo de reloj y ahora el 17 se volvió un 18. El día siguiente, ¿qué hacen? Van y revisan qué dice el circuito. El circuito dice 18, vamos a hacer la rutina del día 18. Siempre en los circuitos secuenciales ustedes van a manejar una memoria que no se va a cambiar a menos de que ustedes le digan cambie. Y generalmente en los circuitos digitales se usa algo que se llama un reloj. Eso lo hemos hablado por los laditos. Los relojes como tal son los que se encargan de manejar la sincronicidad de los circuitos secuenciales. También lo vamos a ver. De la misma manera como ustedes ven una orquesta sinfónica que tiene un maestro de ceremonia que es con la batuta moviéndolo, lo mismo funciona un reloj y el reloj le va a decir a ustedes un procesador si es de 2 GHz, de 3 GHz. Cuando ustedes ven los procesadores que ustedes están comprando para las laptops que compran, eso es lo que quiere decir. 3 GHz, 3 por 10 a la 9 oscilaciones por segundo. Y eso es lo que les va a decir a ustedes qué capacidad tiene la máquina de trabajar. Es un poquito más complejo, pero estoy dándoles el panorama de lo que se nos avecina. Una vez terminemos combinacional y secuencial, viene examen 2. Examen 2 es mucho más difícil que el examen 1. El examen 1 me parece que es llevadero. El examen 2 es diseño. Y diseño hay que aprender a pensar, no aprender conceptos. Entonces, muchos caen en el proceso de diseñar. Y finalmente viene examen 3, que son memorias y datapads. ¿Sí? Aprender a manejar memoria, cómo funciona un banco grande de memoria y cómo funciona la lógica que yo les acabo de decir, que si yo quiero, por ejemplo, multiplicar por 8 un número, ¿qué tengo que hacer yo con una cantidad de elementos combinacionales y secuenciales para multiplicar, tener, por ejemplo, 8 por 7? O para poder acceder a un elemento de un arreglo y organizarlo de mayor a menor. Hay unas secuencias que se tienen que seguir y ustedes van a aprender lo básico de cómo generar un datapad. Y eso les va a abrir la puerta para arquitectura 2, pues para los que tengan tengan la fortuna de pasar para el próximo semestre y seguir. En arquitectura 2, ¿qué van a ver entonces? En arquitectura van a empezar a ver cómo yo, con código, yo le hablo a esas máquinas. Con un código que se llama assembly, yo puedo escribir sobre esas máquinas y voy a hacer todo el código consciente del hardware que hay. Y ese código siempre funciona en cualquier computadora que ustedes imaginen. Llámese un smartwatch, llámese un iPad, todo en su primitivo van a hablar en ese lenguaje que se llama assembly. Siempre todo va a atender allá. Además de eso, en arquitectura 2 van a entender ya ahora sí cómo yo diseño un procesador, qué tiene por dentro, cuáles son los bloquecitos, cómo interactúa este con este, quién le habla a este, la memoria saca de aquí, etc.
Y finalmente van a haber memorias virtuales, cachés, para abrirles la puerta a lo que llaman OS, que son sistemas operativos. Ya tienen una noción más o menos de aquí a unos 8 meses de qué es lo que espera con respecto a esta línea del curso. Muy bien. Ahora sí, ya puedo quitar esto de aquí. Voy a pasar por acá. Voy a pasar por acá. Voy a compartir pantalla. Share screen. Start broadcast. Stop sharing aquí. Ok. Ok. Vamos por acá. Acá, bueno, todavía tengo que hacer una salvedad porque esto va a pasar con las unidades, la 4, la 5 y la 6 lo van a ver mucho. Esta unidad 4, esta presentación, ustedes van a ver que tiene como 80 slides, ¿sí? Y yo hablo mucho. Yo prefiero hablar que mostrarles a ustedes, ponerme aquí a leer esto y a recitar. ¿Sí? La mayoría de las cosas que yo les estoy comentando, ya en la mayoría de los slides ya están. Pero están porque cuando ustedes se sienten a estudiar, pues van a leerlo, ¿sí? Pero yo no me voy a sentar aquí a leer, no se estresen si ustedes no entienden lo que dice por ahí. Yo lo llevo ahí para yo tener una guía de qué es lo que les voy hablando, para que entiendan, para que no se saturen, ¿sí? Si hay un diagrama, yo le voy a hacer zoom, yo les voy a llevar, pero no me interesa saturarlos con unos slides que estén muy poblados, pero también no puedo dejarlos sin material que ustedes puedan leer cuando estén en casa, para que comprendan. Tengo que hacer esa salvedad. Eh, inicialmente, Inicialmente vamos a trabajar el concepto de las dos cosas, combinacional versus secuencial. En el combinacional, siempre, eso es como una de las claves, siempre, primero, la salida cambia inmediatamente a partir de que la entrada cambie. Y número dos, es determinístico. Si A es igual a 1 y B es igual a 1 como entradas, la salida siempre va a ser la que yo le diga que sea. Siempre van a ser la misma salida. Y no es dependiente de ninguna otra cosa. Siempre que ustedes en un circuito combinacional coloquen la misma entrada, van a obtener la misma salida. No importa qué pase. ¿Sí? En matemática regular, aquí los devuelvo a cálculo, si ustedes ven el resultado de una integral, si ustedes quieren, por ejemplo, integrar desde, no sé, x cuadrado desde 3 hasta 5, por ejemplo, si quieren integrar esa función de x cuadrado desde 3 hasta 5, eso les va a dar un número, ¿cierto? Pero no es el resultado final. Si ustedes cogen y hacen la regla de la integración, si hacemos computacionalmente, hacemos el trapezoide, si lo hacemos analíticamente, hallamos la evaluación de x cubo sobre 3 en 5 y x cubo sobre 3 en 3, los resto y hallo el área que está bajo la curva. Pero cuando yo hablo de integrales, yo necesito además de eso las condiciones iniciales. ¿Sí? Siempre es como una constante, la constante de integración. Siempre que yo trabajo con integrales necesito una constante de integración. Si yo tengo un tanque de agua y yo les digo a ustedes, yo tengo un tanque de agua y le echo 10 litros de agua, ¿cuántos litros tiene? ¿Sí? Entonces yo no les puedo decir a ustedes que siempre que yo al tanque de agua le eche 10 litros va a tener 10 litros. ¿Cierto? Yo no puedo asegurar eso. Porque ¿qué me hace falta saber? ¿Qué dato me falta saber? ¿Cuántos litros ya tenía? ¿Cierto? Eso es una forma de decir como memoria. Estamos hablando de condiciones iniciales. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con circuitos secuenciales es precisamente retener esas condiciones iniciales a través del tiempo para que cuando nosotros hagamos un estímulo o una entrada, también tenga en cuenta esas condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que uno hace en circuitos secuenciales, por abre bocas, es hacer lo que socialmente conocemos como un círculo vicioso. ¿Sí? Yo soy así porque el mundo me trata así y el mundo me trata así porque yo soy así. Como yo siempre que explico ese tema, es como dos personas en una casa, una pareja de esposos, que se la llevan muy mal en la casa. Entonces, a veces yo voy en el supermercado y yo veo una señora que le grita y casi le falta meterle la mano al marido. Cuando ustedes ven eso, y el marido también le grita, entonces uno dice, bueno, y es que uno le pregunta al marido, ¿y usted por qué le grita? No, porque ella me grita. ¿Y ella por qué le grita? No, porque él le grita. Y entonces eso va a durar hasta el final de los tiempos. ¿Cuál es la solución? Que uno de los dos termine de gritar para que el otro termine de gritar y ahora yo lo trato bonito porque el otro me trata bonito. Son lo que llaman círculos viciosos y eso existe en toda parte. Esos son lo que llaman en términos técnicos, son puntos de equilibrio. Y en circuitos secuenciales con memoria, nosotros vamos a querer encontrar puntos de equilibrio que el circuito retenga ese valor
no importa los estímulos externos, él lo va a mantener. Y ahí llegamos a hacer una memoria. Combinacional es muy amigo de la unidad que acabamos de ver. Tablas de verdad, K-maps, todo ese tipo de cosas, solamente que los vamos a manipular de una manera especial para hacer circuitos. En este caso vamos a ver mucho circuito aritmético. Básicamente no necesitan más, tienen n entradas y tienen m salidas. En un circuito secuencial tienen más cosas, no importa ahora qué sea, pero en un secuencial tienen más cosas, tienen una señal de reloj, enable, etcétera. Aquí solamente tienen entradas y salidas. Las entradas son las entradas de la tabla de verdad, las entradas del K-map, las entradas. Y las salidas es Y, sencillo. Entonces, como esto es combinacional, ya ustedes ya pueden saber que cualquier circuito combinacional realmente lo podemos definir en términos de tablas de verdad, en términos de K-map o en términos de diagramas lógicos con AND, con OR, con puertas, como ustedes ya lo conocen. Ahora lo que quiero que ustedes vean es, digamos que esto es algo como que ustedes, a modo de repaso de lo que acabamos de ver, pero quiero que vean los dos tipos de pensamiento que vamos a desarrollar, que uno es el análisis y el otro es el diseño. En cuestión de análisis, esto lo vamos a correr un poquito más rápido, pero es determinar la función que un circuito implementa. Análisis es análisis de circuito. Yo les doy un circuito en la pantalla, ustedes me tienen que decir este circuito qué hace. Vean el circuito, piénsenlo bien, desarrollen una tabla, analicen la tabla. Ah, no, profe, esto es un contador. Analícelo usted qué ve, eso qué hace. Ah, no, profe, esto es un detector de paridad. O esto es un sumador, o esto es tal cosa. Eso es analizar. ¿Sí? Yo les digo, y es como hacer ingeniería inversa al circuito, por decirlo de esa manera. Si nosotros, bueno, esos son los pasos que uno tiene que hacer. En términos generales, vamos a hacerlo hablando. Si yo les digo a ustedes, ¿qué hace este circuito? Entonces, no siempre tiene una solución tan directa como yo les digo, es un sumador o es tal cosa. Pero por lo menos me tienen que dar una función booleana de qué hace el circuito. Entonces ya aprendieron a hacerlo de atrás para adelante. Ya aprendieron que a partir de la función booleana, pues si me dice AB, pues yo saco A y B, bueno, digamos ABC, saco A, B y C y los pongo en una AND breve. Pero ahora simplemente a modo de repaso, todo esto es a modo de repaso, vamos a ver cómo sacarlo a partir de esto, yo por dónde empiezo. La teoría es simple, la teoría no es complicada, por ahora no estamos en nada tedioso, no, digamos que no necesito que estén súper alerta para lo que les voy a explicar, pero digamos que cuando ustedes tienen el circuito y van a la ecuación y van a escribir el circuito, ustedes empiezan de izquierda a derecha, ¿no? Eso es lo que yo hago. Yo empiezo de izquierda a derecha, entonces si tengo ABC, saco ABC. Estoy seguro que todos lo hicieron así en el examen, los que sabían cómo hacer. Empezaban en estas líneas e iban sacando rayitas y empezábamos a escribir acá. Después de tener esas rayitas, nos íbamos más a la derecha y comenzábamos a hacerlo, a unir las cosas. Comenzábamos desde lo pequeño y comenzamos a agruparlo hasta algo grande, que lo íbamos a llevar a algo que agrupara todo eso. Ahora, en el análisis simplemente hacemos al revés. ¿Por qué hago este repaso? Porque en los circuitos que vamos a ver después vamos a tener que hacer este mismo análisis solamente. Si nos vamos de izquierda a derecha, cuando tenemos la ecuación, ahora queremos la ecuación, entonces nos vamos a ir de derecha a izquierda. Y lo que tenemos que hacer de derecha a izquierda es comenzar a nombrar las salidas. ¿Sí? En este caso, ¿qué salidas tengo yo por aquí? Entonces yo comienzo a ver. Yo tengo F1 y le puedo poner el nombre que yo quiera. No tengo que ser muy estricto con eso. Tengo F1. Vean que yo tengo acá una que es T3. Yo las comienzo a nombrar. Y a partir de ahí me puedo ir yendo para atrás. ¿A qué nivel de detalle? El libro da unas guías exactas de cómo tiene que ser. No, que las que van directamente conectadas a las entradas, etcétera, etcétera. Yo no me voy por ahí. Yo les sugiero, entren al nivel de detalle que ustedes consideren que pueden hacer sin perderse. O sea, yo puedo decir directamente F1 es todo eso en una sola expresión. Probablemente me equivoque, probablemente meta la pata, probablemente escriba mal un número. Entonces yo voy a escribir F1. Listo. Pero tengo muchas cosas que escribir, entonces yo no voy a escribir todo F1. Pero sí puedo decir que F1 es T2, lo acabo de mencionar, con una OR con T3. Y empiezo suavecito. Y después comienzo a definir más para abajo. Luego digo T3
y comienzo a desmenuzar. Viene siendo, si tengo este F2 y tengo un negado, pues viene siendo F2 negado, AND con T1. Y después vuelvo otra vez y bajo de nivel. Tengo F2 y ahora lo cambio en estas que están aquí. Y así sucesivamente yo comienzo a hacer el circuito. Cada vez que nosotros veamos circuitos de ahora en adelante y nosotros necesitemos sacar la ecuación de un circuito, tenemos que hacerlo siempre desde las salidas hacia la entrada, no como ahora lo hacíamos que era desde la entrada hasta la salida. De esta misma manera, si nosotros vemos el circuito, comenzamos a definir. Tenemos F1, este 3 más T2, T3 lo comenzamos a definir, después T2, T1 y F2. Y después lo único que hacemos es reemplazar aritméticamente. Comenzamos a reemplazar la ecuación. Y con eso nos termina dando el resultado. ¿Yo qué les recomiendo a ustedes? Vamos a colocarlo aquí de una vez. ¿Yo qué les recomiendo a ustedes? Háganlo así, háganlo paso por paso, háganlo con todos los elementos. Cuando vayan a hacer realmente un ejercicio de análisis, háganlo con cada uno de los pasitos. No se salten pasos, porque cuando se saltan pasos, ahí es donde uno la embarra en estos temas. Van copiando los pasitos de cada uno, nombran las señales que ustedes consideren necesarias. No les voy a poner restricciones con eso. El libro menciona una regla, pero no me gusta esa regla. La regla es la que ustedes se sientan cómodos de cómo van nombrando estas variables T1, T2, T3, F2, como ustedes las quieran nombrar. Y después ustedes dicen, ah, bueno, yo quiero saber la salida de F1. Entonces empiezo. F1 es T3 más T2. Ok, ¿y qué es T3? Esto, lo reemplazo aquí. ¿Y qué es T2? Esto, lo reemplazo aquí. Ah, muy bien. T2 ya no necesito resolverlo más porque ya está en términos de entradas. Ahora me voy con T3. Ah, T3 es F2 negado T1. Ok, ¿qué es F2 negado? F2 negado es AB más AC más BC todo negado, más T1 que es esta vuelta de aquí. Y empiezo a romper paréntesis. Vean que, por ejemplo, si tengo un negado, entonces me tocó hacer de Morgan, porque vean que esto es F2 y este es F2 negado. Entonces este negado viene con todo esto y me tocó que hacer de Morgan para poder yo romper esos paréntesis que están ahí. Entonces, de Morgan, digamos que se va volviendo como el mejor amigo cuando uno se va volviendo de ahí para atrás. Acá tienen el ejemplo, no voy a entrar en detalles, simplemente están rompiendo paréntesis hasta el punto en donde llega uno a la expresión correcta. De la misma manera, y eso sí es algo que yo quiero enfatizar, cuando ustedes ven que llegan a una expresión final, no hay garantía en la expresión final, como esta que ustedes tienen aquí, no hay garantía de que sea una expresión óptima. ¿Sí? No hay garantía de que esta sea la más pequeña que ustedes puedan tener. Algo básico que uno puede hacer en un examen es, ok, haga esto y minimícela. ¿Sí? Pues más para examen 1 que 2, pero digamos que en el 2 se puede ver ciertas partes parecidas. Minimícela. Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando tengo esta expresión? Puedo hacer el K-map a partir de cada uno de estos términos. Voy haciendo el K-map y con el K-map hago toda la simplificación necesaria. Pero no hay garantía de que esto sea una expresión mínima. Es lo único que quiero mencionar. Cuando saco la tabla de la verdad, yo empiezo, ahí sí, izquierda a derecha. Yo empiezo con la tabla de la verdad, pongo mi tabla de la verdad y comienzo de izquierda a derecha desde lo más de la izquierda y empiezo a poner una columna por cada uno de los valores hasta que al final llego. En la izquierda lo más de izquierda que hay es F2. Después le sigue negarlo. Después le sigue T1, después le sigue T2, después le sigue T3 y al final F1 solamente necesita T2 y T3 y estos dos son los únicos que yo voy a usar para obtener eso. Para hacer la tabla de la verdad a partir del diagrama, empiezo de izquierda a derecha. Yo ya les he enseñado a ustedes también modelos diferentes, formas diferentes. Como les dije, con los min términos, ustedes ya saben cuáles elementos están en uno. De hecho, el tercer ejercicio del examen creo que era así. Tienen la expresión y saquen prácticamente la tabla de la verdad. Ok. El diseño. Yo cómo hago un circuito. ¿Cómo hago basado en las especificaciones que a mí me dan? Esto simplemente es un repaso, llamémoslo repaso como para que empecemos la unidad como de la mejor manera. Esto se llama como decir, un traductor de códigos. Son muchos números, son muchos bits, unos, ceros, etcétera.
¿Qué es lo importante? Tienen los números en un formato y lo van a pasar a otro formato. Cuando estábamos en la unidad pasada, yo les mencioné que hay unas formas de binary codes, que estaba el BCD, por ejemplo, que es uno de los binary codes posibles, y además del BCD pueden haber otros, que está el exceso 3, hay exceso 6, 4, 2, menos 1, 3, menos 1, 2. Hay una cantidad de cosas que hay de curiosidad de ustedes averiguar para qué es cada uno. Sé que muy pocos querrán averiguarlo, pero de hecho a mí yo hasta ahora no le he encontrado utilidad profunda a nuestro nivel. Pero definitivamente cuando queremos simplificar hardware, todas esas codificaciones funcionan muy bien. Y esto es simplemente un ejemplo de hacer un circuito lógico que me quiera convertir de BCD que está a la izquierda a exceso 3. De BCD que está a la izquierda a exceso 3. ¿Qué es BCD? BCD es, voy desde el 0 hasta el 9. Sencillo, un contador normal, no tiene más cosas. Es simplemente una tabla aquí desde el 0 hasta el 9. Hasta ahí, todo bien. Desde el 0 hasta el 9. Pero exceso 3, como su nombre bien lo indica, en vez de decir el número 0, digo el número 3. En vez de decir el número 4, digo el número 1. En vez de decir el número 2, digo el número este es el 0, digo el 3. En vez de decir el número 2, digo el número 5. Y así sucesivamente yo voy poniendo la tabla. En este ejercicio lo único que queremos hacer es pasar de la izquierda a la derecha. Pero ya es un poquito más complejo. Ya tenemos más salidas. Ya tenemos un fin real. Ya sabemos a dónde queremos llegar. Queremos pasar de allá a aquí. Para hacer eso, nosotros tenemos que utilizar las herramientas que ya sabemos. Ya en este momento nosotros tenemos las herramientas para pasar de izquierda a derecha utilizando lógica booleana. Solamente que nunca nos lo han preguntado, nunca hemos visto en la necesidad de hacerlo. Si yo quiero pasar de izquierda a derecha, les pregunto yo quiero pasar de la entrada de la izquierda, que son 4 entradas, a la salida de la derecha, que son 4 salidas. ¿Qué harían ustedes para poder hacer ese circuito? Basado en lo que ya saben. No estoy diciendo ni siquiera lo que les expliqué hoy, lo que supieron para el examen. Queremos pasar del circuito desde las columnas de la izquierda, que son las entradas. Tenemos un circuito con 4 entradas. Ahora queremos hacer las 4 salidas de la derecha. ¿Cómo creen que yo pudiera hacer eso? ¿Cómo yo ataco ese problema? ¿Alguna idea? Ninguna. Bueno, les cambio la pregunta y se las pongo un poquito más sencillo. Si yo quiero de las 4 columnas de la izquierda, de las A, B, C, D, hacer W, solo W, ¿qué hago? Yo quiero hacer la expresión booleana que me convierta ABCD a W. ¿Qué hago? Keymap. ¿Alguien piensa diferente? ¿O nadie piensa nada? Keymap. Ahora, si yo quiero hacer ABCD a WX, ¿qué hago? ¿Cómo? Hago un keymap por cada salida. Simple. Entonces, lo único que tengo que hacer yo en este ejercicio es interpretar cada una de las columnas que estoy viendo ahí como una salida. Esta cosa es una función de estos valores, esta X es una función de los otros valores, y lo mismo pasa con Y, y lo mismo pasa con Z. Eso es todo el análisis que yo necesito hacer. Si yo ahora me voy a ver cada uno, pues yo puedo encontrar una expresión y no voy a entrar en detalles, no voy a explicar cómo se hace un keymap, solamente el proceso de diseño que uno tiene que hacer. Entonces empiezo a hacer W, X, Y y Z. Y para cada una de las columnas le hago su respectivo keymap. Noten ustedes acá una cosa, y esto pasa mucho en los problemas de diseño,
que yo tengo unas X's que están aquí. Yo ya les dije el nombre de esas X's. ¿Cuál es el nombre de esas X's? Don't care, ¿cierto? No importa lo que tengan. Ahora yo pregunto, vean que es A, B, C y D. A, B, C y D, que son las entradas. El problema empezó diciendo que era BCD a exceso 3. ¿Por qué creen que hay esos don't care ahí? Y ahí es la parte donde hay que empezar a pensar, hay que empezar a analizar. Si ustedes realmente creen que esto lo van a estudiar en la casa sentados, sin escuchar la clase, ahí es donde empezamos a comenzar a patinar desde el primer día en que empezamos a ver ese tema. ¿Cómo creen ustedes que por qué creen que están esas X's ahí? Los don't care, sí. ¿Por qué? No exactamente. Ahí hay unos números, vamos a hacerle zoom y se van a dar cuenta. Y es 1-0, ¿a qué te refieres? Sí, funciona de todas maneras. Eso es lo que quiere decir el don't care. Pero ¿por qué funciona de todas maneras? No sé si ustedes alcanzan a ver ahí, pero ahí es el número 12, ¿cierto? El número 12, ¿por qué? Porque A y B valen 1, 1. Vean acá, A y B valen 1, 1 y C y D valen 0, 0. Esto es igual a la entrada 1, 1, 0, 0. Y esto es igual a un don't care, ¿cierto? Significa que no me importa lo que valgan esas dos, porque digamos que ese caso nunca va a llegar. ¿Por qué? Pregunto, sigo preguntando, no es retórica la pregunta. Vean, esto es 12, esto es 13, esto es 14, perdón, este es 15, este es 14, este es 10 y este es 11. Vean que del 10 al 15 son don't cares. Este sí. ¿Por qué? Eso es un primer avance. Estamos bien. La tabla de verdad solo va hasta el 9. Eso está bien. ¿Y por qué va hasta el 9? ¿Qué estamos haciendo en el circuito? ¿Quién recuerda qué estamos haciendo en el circuito? ¿Quién está poniendo cuidado? ¿Qué les dije yo que hacía el circuito? No. Vamos a repasar. Y realmente, si se quieren perder, no pongan atención. Porque eso es la orden del día, ver unos y ceros y ver cosas de este estilo. Ese es el curso, no podemos hacer más. Es como sentarse a ver puro código. Hay cursos que son de solo código. ¿Qué hace uno? Así es, y es la de carrera que ustedes decidieron tener. La entrada es BCD, ¿ok? BCD. ¿Qué significa BCD? Binary Coded Decimal. Y cuando estábamos en el examen, los que tuvieron buena la pregunta del examen, saben lo que BCD es. BCD es un tipo de codificación que solamente cuenta hasta el número 9, porque es representación de números binarios, pero para representar decimal. En BCD usamos 4 bits y en BCD no existe el 10. El 1010 no existe en BCD. El 1011 no existe en BCD. No existe el 10, no existe el 11, no existe el 12, 13, 14, ni el 15. Por definición, BCD no usa esos números. No se usa para nada para representar eso. Y ese BCD se usa mucho para hacer interfaces de usuario. Es la razón principal por la que se usa. Por tanto, BCD es lógico que no cuente 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15. Entonces, ¿para qué les voy a tener en cuenta? Si esos números nunca van a estar. No me importa lo que se valga la salida porque nunca va a llegar hasta allá. Por eso, cuando estoy en la entrada, vale el número 10, vale don't care. 11, don't care. 12, don't care. Todo lo que tenga que ver con BCD es don't care. ¿Ok? Todos esos conceptos que yo les he dicho en el examen pasado, todo eso va a aplicar aquí, porque ahora no es hacer ¿cómo es que decía el profesor de acá? Como hacer como el papagayo y ya repetir yo lo que les voy diciendo. Es porque yo les digo, cumplan con esto.
y ustedes tienen que coger y ya comenzar a escarbar en sus notas personales y en su mente qué teoría de aquí me sirve para yo lograr salir de eso. Eso es lo más complicado de este tema. Por eso les estoy diciendo desde una vez. Entonces nosotros comenzamos a ver por acá el keymap para uno, el keymap para el otro, y vean que todos a la entrada tenemos donkeys en esa entrada, porque ninguno les va a marcar realmente un valor desde el 10 hasta el 15. Calculamos los keymaps y sencillamente obtenemos una salida para la W, la X, la Y, la Z. Ya con eso yo puedo hacer decodificadores de lo que yo quiera. La máquina, ¿ustedes se acuerdan de la... Algunos se ha visto aquí una película que fue nominada al Oscar que se llama The Imitation Game? ¿Alguien se la ha visto? ¿Alguien escuchó de la máquina de Turing? ¿Qué hace la máquina de Turing? ¿Para qué se usó? ¿Quién la creó? ¿Los quién? Ok. Por ahí va. ¿Quién ha escuchado de la máquina Enigma? ¿Quién creó la máquina Enigma? Los nazis, ¿cierto? ¿Qué hace la máquina Enigma? Yo presiono, yo le cuadro unas palanquitas, unas perillitas, y presiono la A, y me apareció por allá la Z. Y yo presiono el 3 y me salió la letra C. Yo presiono la B y me salió la T. Una codificación, una cosa extrañísima. Entonces, ¿qué hacían? Cuando se encontraban, daban una serie de códigos, un papel, cuando se reunían los duros, les daban el papel, de aquí a 2 años, cuáles van a ser las configuraciones de esas perillitas para yo saber el día tal cómo voy a decodificar eso. Entonces, vean que es básicamente tablas de verdad, solamente que estamos hablando ahora de que estamos hablando de todos los caracteres y todas las letras. A la entrada A le corresponde la salida 7, a la entrada B le corresponde la salida T. Y eso es un circuito completamente combinacional. Que sea mecánico no quiere decir que no sea un circuito lógico. Y ustedes, dependiendo de eso, entonces ya la máquina Enigma como tal, el cuento es que ella reconfigura toda esta vuelta dinámicamente a medida que ustedes van moviendo eso. Y el tipo este Alan Turing, pues obviamente ya lo que hizo fue que hizo prácticamente una de las primeras máquinas de aprendizaje para poderlo detectar. Según la película es porque detecta el saludo nazi, es lo que detecta. Todos los mensajes siempre empiezan por Hi Hitler y ahí es donde él se da cuenta con esa marca cómo es que cuál va a ser el mensaje que va a ir ese día. Eso es lo que él dice. Pero la máquina Enigma es un ejemplo muy claro de lo que son estos decodificadores. Los decodificadores tienen una secuencia en la entrada, tienen un circuito extrañísimo por dentro y tienen una secuencia en la salida. Y eso es una de las primeras labores que se realizan. Si nosotros, por ejemplo, vamos a... Si nosotros vamos a... Esperen un momento por aquí. Si nosotros, por ejemplo, vamos a... Vean lo que hicimos acá. Empezamos desde acá. Perdónenme que estoy moviéndome mucho. Vamos a empezar desde donde empezó el problema. El problema empezó aquí. ¿Para dónde vamos? El problema empezó aquí. ¿Qué hicimos después? Fuimos a encontrar unas ecuaciones. Después de las ecuaciones, hicimos la tabla de verdad. Después de la tabla de verdad, hicimos, vamos para abajo. Perdóneme. Esperen. Me confundí. Empezamos desde la tabla de verdad. Hicimos el keymap. Del keymap sacamos las expresiones, que son las expresiones booleanas, que me van a definir a mí lo que cada uno de esos elementos de la tabla de verdad son. Y finalmente, cuando ya tenemos las expresiones, nosotros podemos simplificarlas de cierta manera. No necesariamente, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que cuando ustedes tienen un keymap es la expresión mínima? Eso es verdad, pero a veces cuando ustedes tienen los componentes de cierta manera, los componentes electrónicos, ustedes quieren que las operaciones estén tal vez factorizadas de esta manera porque están usando más compuertas OR o lo que sea. Entonces ustedes después de que tienen los keymaps, ustedes los factorizan para obtener las expresiones finales. Una vez tengan las expresiones finales, vuelven y calculan hacen el mismo diagrama y este diagrama que está aquí, lo que haría
ya es un diagrama como simplificado de la tabla de verdad que ustedes vieron arriba. Y esto haría, este circuito, esto acá como tal, todo esto, vean la expresión, esta es la expresión para el Z, la expresión para el Y, la expresión para el X y la expresión para el W. Y este circuito de aquí sería lo que ustedes prácticamente empaquetarían en un chip. Cuando ustedes tienen el 74 cero tantos, el 74 no sé qué, hay uno, realmente, les voy a conseguir el dato les muestro la hoja de datos para que lo vean. Hay un dispositivo literal que hace conversión BCD a acceso 3. Y es un chip. Y cuando ustedes van y miran la hoja de datos les va a mostrar literalmente que tiene estos componentes por dentro. Que así fue como lo diseñaron. Entonces, vimos dos elementos. Esto ya es el repasito. Ya vimos cómo pasar del dibujo a la ecuación y ahora cómo pasar de la ecuación al dibujo. ¿Qué tenemos que rescatar de lo que acabamos de ver? Que ya ahora se puede manejar más de una entrada. ¿Sí? Eso siempre ya se maneja más de una entrada y se puede manejar más de una ecuación. Y que no deja de ser lo que ustedes ya saben, K-maps, tablas y todo lo que hemos hablado. Si es un diagrama, vamos a analizarlo desde las salidas hacia la entrada para obtener las ecuaciones. Siempre. Si empezamos desde las entradas, créanme que se van a perder y van a lograr la ecuación incorrecta. Entonces, siempre las salidas hacia la entrada. Y cuando empiecen con las ecuaciones, siempre, 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 o con la tabla de verdad, es aconsejable hacer el K-map antes con la tabla de verdad, no hacerlo en cuestiones de min términos para poder tener el diagrama más sencillo. Esas son las dos herramientas que más vamos a usar en esta unidad. Y aquí en adelante lo que vamos a ver son circuitos aritméticos. Vamos a empezar por el circuito aritmético más simple. Vamos a ver los sumadores. Un sumador. Ustedes ya en el examen ya vieron lo que era un sumador, eso ya lo entienden. Pero ahora vamos a analizar cómo lo hago, cómo lo fabrico yo el sumador. Para yo sumar, vean que yo ya más o menos ya sé, yo 0 con 0 me da 0, 0 con 1, 1, 1 con 0, 1, 1 con 1 me da 1, 0. ¿Listo? De lo cual, ese 1 con 0, yo tengo que este 1, uy, está feo este 1 que está aquí, es lo que llaman el carry, y este que está aquí es la salida. El carry y la salida. Vean que ninguno de los tres primeros tiene carry. Este no tiene carry, este no tiene carry, este no tiene carry. ¿Por qué? Porque el resultado no se pasó de 1. Pero 1 con 1 sí me genera un carry. ¿Ok? Ahora, solo con este diagrama, porque es que el resto son slides de mucho texto, que yo no me gusta, prefiero quedarme aquí. Vamos a pensar. Primero vamos a empezar pensando. Esto es básicamente una tabla de verdad, ¿no? En teoría es una tabla de verdad. 0 con 0 me da 0, 0 con 1 me da 1, 1 con 0 me da 1, 1 con 1 me da, esta es la salida, me da 0. Y con un carry igual a 1. Ahora, esto es salida, salida, salida y salida. De las compuertas lógicas que ustedes ya manejan, ¿cuál sería una compuerta lógica que me serviría a mí para determinar la salida? Una exclusive OR, ¿no? ¿Qué es la exclusive OR? Por eso yo les decía en los slides pasados. La exclusive OR, la XOR, es una compuerta que es demasiado útil, es de las compuertas más útiles que existen. Vamos a ver después para toda la cantidad de aplicaciones que sirve la XOR. Esto sirve hasta para generar números aleatorios. En este caso, la XOR, el nombre significa exclusive OR, significa que es exclusivamente como diferentes los números. Yo me lo guardé así, la mnemotecnia que usé fue eso. Es exclusivamente números diferentes. Significa que solamente me va a botar un 1 cuando las entradas sean diferentes. Si las entradas son iguales, me bota un 0. Hasta ahí estamos bien. Y ahora, acá el carry es 0, carry es 0, carry es 0, carry es 1. ¿Qué operación lógica me serviría a mí para calcular el carry? ¿Cuál? Un AND, ¿sí? 1, 1 me da 1. El resto valen 0. Un AND. Y ya con eso
tenemos ya las dos. Un sumador de este estilo se llama un half adder. Half adder como un sumador a mitad. Solamente tiene entrada, salida y carry de salida. Eso es lo que caracteriza al half adder. Todo esto es lo que está, lo que yo les vengo diciendo. Vean la tabla aquí de verdad. Vamos a hacerlo aquí. Mira. Como les estaba diciendo, en esta tabla de verdad tenemos, vamos a subir en la salida, tenemos 0, 0, 0 y, perdónenme, estoy equivocado. 0, 1, 1 y 0. En la salida. Y en el carry tenemos 0, 0, 0 y 1. Esta es la tabla de verdad del sumador. Si nosotros vamos a hacerle la expresión aritmética a esto, como acabamos de ver en el ejemplo que les dije, vean que uno lo que tiene que hacer es analizar cada una por separado. Por eso empezamos por ahí el tema, por eso empecé por ahí la clase. Ahora, si analizamos cada una por separado, vean que en este C, como solamente tiene un 1, yo puedo sacarlo a punta de min términos, ¿no? Pues con min términos puedo sacar C. Para yo sacar C como min términos, sería igual a X, Y. ¿Qué fue lo que acabamos de hablar, no? Que XY es X and Y. Para la salida, vamos a hacerlo en cuestiones de min términos. Solamente min términos, no estoy hablando de XOR ni nada de eso. Vendría siendo, ¿cuál es el primer min término asociado a la S? Este. ¿Qué pondría yo ahí? ¿X qué? X negado Y más X Y negado. Y esa, por definición, es la XOR. La XOR es una bolita con un más por dentro. Esa es la XOR. Listo, esa es la tabla de la verdad. Ahora, eso es lo que llaman el half adder. ¿Cómo lo implemento? Vean que este es como la implementación rústica, arcaica, rudimentaria, pero la que yo quiero que ustedes se aprendan es esta de aquí. Es una XOR, y es un AND. Y eso es un half adder. No recibe carry de entrada. Significa que a mí solamente me sirve para sumar 2 bits, no me sirve para más. Y ese es como el inconveniente que yo tengo con un half adder. Cuando tengo un half adder, estamos. Pues yo creo que nos toca salir un poquito más temprano porque tengo que ir hasta física para el examen de arquitecturados. Cuando hablamos de un full adder, ya tendríamos X, tendríamos Y, que ya los conocemos, y ahora tendríamos Z, que es mi nueva entrada. Mi nueva entrada Z es lo que uno llama el carry de entrada. Básicamente es eso, es un carry de entrada. En este caso, si es carry de entrada, es como cuando nosotros hemos hecho la sumatoria normal. Si yo llevo una, pues es el numerito que yo pongo arriba. En este caso, si vamos hablando del carry de entrada, vamos a empezar con S, vamos a empezar con la columna de S. Entonces, vamos a empezar de arriba hasta abajo. 0 con 0, 0. Con carry, pues 0. 0 con 0, 0. Con carry 1. 0 con 1, 1. Con carry 0. Y una vez podemos colocar el carry a la izquierda, de hecho. Vamos por la primera. 0 con 0, pues 0 y carry 0. 0 con 0, pues, y con carry de 1 viene siendo igual a 1 sin carry. No sé si me están siguiendo lo que quiero decir. 0 con 1 me da 0, más el carry 0, pues 0. De la misma manera, 0 con 1 me da 1, más el carry de entrada, la salida me da 0. Vean que es como sumar 3 elementos, no tiene más ciencia que eso. 1 con 1, 0, pero con carry, ¿no? Dime. Gracias, gracias. Sí, sí, tienes toda la razón, es 1. Ok, vamos con el siguiente. 1 con 0, 1, más 0, 1, sin carry. Y ahora venimos acá. 1 con 0, 1, más 1, 0, con 1 de carry.
1 con 1, 0. Perdónenme. 1 con 1, 0. Más 0, pues 0, pero seguimos llevando el carry que estamos, ¿cierto? Sí, 1 con 1, 0. Más el carry de entrada, 0. Sí, y el carry de salida lo seguimos manejando. 1 con 1, 0. Más 1 me da 1. Y con un carry de salida. Y ahí ya tendríamos la tabla. Vean que básicamente lo que estamos es haciendo como, aquí estamos haciendo es como un sumador de 3 dígitos. Ya no es un sumador de 2, sino que lo expandimos a un sumador de 3. Eso es todo. Y el tercer elemento es nuestro carry de entrada. Dime. Si tienes carry, uno, espérate. 1 más 1 me da 0. Más el carry me da 1. Con un carry. 1 con 1, 0. No, pero este es el que me define si lleva carry. El Z es el que me dice si hay carry o no. Y no hay carry. El único caso en el que eso pasa es en este, de hecho, es el único caso en el que 1 con 1 y con 1 me da 1 y 1 aquí. No sé. Ah, no. Es una tabla de verdad lo que estamos haciendo. No estamos haciendo como el sumador que estamos normalmente haciendo, que uno va llevando para abajo. No. Es simplemente una tabla de verdad. Dime. ¿Te acuerdas del examen 1? Cuando yo les decía, sumen números, ustedes los ponían los bits, ponían, tal vez así lo entiendes más, 1, 0, 0, 1, y ponías 1, 1, 1, 1, y lo ponías así. Tú decías 1 con 1, pues 0. Y llevo 1, ¿cierto? En este caso esto es A, esto es B, y esto es Z. ¿Sí? Esto es como el carry que está. Entonces 1 con 1 pues me da 0. Pero si yo traigo un carry ya, pues mi Z sería igual a 1. Entonces sería diferente. En este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí, si por ejemplo esto es un 1 acá, y Z es igual a 1, yo digo 1 con 1, 0. 0 con 1, 1. Pero pues ya llevo ese 1 que tengo de carry. Entonces lo pongo acá el 1 y pongo el 1 de carry acá. ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Básicamente, un full adder. Entonces, perdóname, disculpa. En la salida. Ajá. Hay un carry de entrada y hay un carry de salida. Mira que cuando tú haces la suma acá, fíjate aquí, cuando tú haces la suma aquí, esto es S y este es el carry de salida. Fíjate acá, tienes A vale 1, en este caso, en este primer elemento, pues el Z vale 0, ¿sí? El Z es el carry de entrada, pues no llega ningún carry, obviamente. Entonces 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, pero llevo un carry. Este carry que está aquí, me lo llevo para acá, ¿sí? Y ahora viene siendo este carry de acá. Y ahora ya sumo 1 más 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, con un carry de salida. Y ahora este carry de aquí me lo llevo para acá. Aquí estoy haciendo eso mismo, pero lo estoy haciendo en modo de tabla de verdad. Pregunta. La entrada A, la entrada B, este es el carry de entrada, este es el carry de salida y esta es la salida. ¿Ok? La forma como uno lee esta tabla es A más 1 más 1, pues me da 0, ¿cierto? Pues A más B. Pero ahora tengo que sumarle el carry de entrada. Como cuando yo hago en la suma que pongo estos tres elementicos aquí así. Esto que estoy aquí poniendo estos tres elementos es básicamente lo mismo que yo poner estos tres elementos acá así. Si yo tengo que ejecutar esto, solo mirándolo aquí, yo tengo que coger a 1, le sumo 1, me da 0. Pero llevo un carry, ¿cierto? Lo tengo acá. Y ese 0 le sumo un 1, me da un 1 con el carry. Por eso me da el 1
con el carry. ¿Ok? Es simplemente saber yo qué hacer cuando en la entrada recibo eso. Es como en decimal yo decir hacer una tabla de verdad de la suma, de la operación suma. Y pongo 5 y 3, pues 8. ¿Sí? Es como yo decirle cuánto tiene que dar el resultado de la ecuación. Ahí yo estoy haciendo a lo fundamental. Estoy diciendo, un sumador debe comportarse así. Si no se comporta así, no está sumando. Este es el elemento básico para sumar. Uno, vamos a hacer la suma en decimal. 1 más 1, pues 2. 2 más 0, 2. ¿Cierto? El número 2 te cabe en 0 y 1. Es mayor que esos dos, no cabe ahí adentro. Por tanto, tienes que poner un 1 y ese que te sobra, llevártelo para la siguiente operación. Por eso es el carry. ¿Sí? O sea, ya te pasaste. Tú tienes 0 y 1. Al sumarle ese otro 1, te pasaste. Entonces lo tienes que llevar para el siguiente. ¿Sí? Si es 1, 1 y 1, pues con el 1 y 1 te pasaste y con ese otro 1 te pasaste más. Entonces pones 1 y te llevas el que te pasaste para allá. Como la suma decimal. Lo que quiero que vean es que es la suma decimal. ¿Sí? Es básicamente la tabla de verdad para la suma decimal. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Entonces, cuando ya lo tenemos de esta manera, ya nosotros podemos calcular como la expresión booleana que me va a definir a cada una de estas cosas. Nosotros simplemente vamos a definir una expresión booleana para C y una expresión booleana para S. ¿Cómo? Con lo que ya conocemos. Con min términos, es la forma más fácil. Otra forma, con cada uno de estos unos, hago un K-map de 2 por 1 y pues tengo ya la salida simplificada. Si yo lo hago así, vean que yo tengo para X negado Y negado Z es 001, que es esta de acá. Para esta X negado Y Z negado es 010, que es esta de aquí, con la salida S igual a 1. Para XY negado Z negado es 100, que es esta de aquí, con la salida 1. Entonces vean que ahí estoy seleccionando cada uno de los min términos que están. Para el carry es la misma vuelta. Si yo cojo y digo, fíjense ustedes que acá tengo XY. Y aquí es donde se pone tricky el asunto porque en el examen había un ejercicio así. XY. Como aquí no estoy incluyendo en XY los tres literales, significa que me sirve XYZ y XYZ negado. Me sirven las dos. Las dos me van a servir. Entonces, XYZ es este de aquí, perdón, XYZ negado y XYZ son estos mismos dos. Con una sola expresión, que es esta de aquí, estoy definiendo dos elementos. Y con esta, vean que para los dos elementos es igual a 1. Obviamente yo puedo escribirlos por separado, nadie está diciendo que no. Yo puedo escribir uno para este y puedo escribir uno para este y no pasa nada. Pero si yo veo que para los dos elementos es igual a 1, pues yo puedo mirar qué hay en común y me refiero nada más a ese en común. Esa clase de análisis de encontrar las cosas en común es sumamente útil para todo lo que vamos a ver en esta unidad. Yo tengo que mirar qué hay en común en esta expresión, qué hay en común. Entonces yo llego y subrayo y digo, común está esto y común está esto. Por eso mismo de que eso está en común, yo puedo definirlo como X y Y. Y eso me va a simplificar a mí la vida un montón si entiendo ese análisis. ¿Alguien no entendió ese análisis? Lo puedo volver a repetir sin una cosa. Ok. Si yo defino una tabla de la verdad de 3 entradas, defino un min término con 3 elementos, es determinístico. Me refiero a XY negado Z siempre va a ser 001. Ese es el min término asociado. Pero cuando yo uso solo 2, vean que prácticamente no me importa cuánto valga Z. ¿Sí? No me importa lo que valga Z. Significa que siempre que X y Y valgan 1, ese min término va a valer 1. Eso es lo que quiere decir eso. Siempre que X y Y valgan 1, la salida va a ser 1.
sin importar lo que valga Z. Entonces, ¿cómo se ve eso en la tabla de verdad? Vean que siempre que X y Y valgan 1, la salida es 1, no importa lo que valga Z. Eso es lo que quiere decir el análisis. Si yo estoy viendo la tabla, yo vean que las dos salidas valen 1 y vean que comparten esto de aquí. Significa que me puedo deshacer de este elemento. Y por eso es que lo copio aquí separadito. Como les digo, ustedes lo pueden hacer separado, pero se van a demorar más. Eso es todo el cuento. Una vez tienen el full adder, tienen acá los min términos asociados. No voy a entrar ahí como muy profundo. Pero a cada uno, fíjense, por ejemplo, vean este keymap tan curioso que da para S. Un keymap aquí, un keymap aquí, otro que perdón, un min término, un min término y un min término. Cada uno de esos min términos, vean que me da 4 elementos acá. Esta es la S, este es el keymap para S. Vean, 1, 2, 3 y 4. Eso se puede simplificar. Con eso no se puede hacer nada. Por eso la simplificación de ese elemento, de ese circuito, son los 4 elementos. No podemos hacer nada. Se quedó así. Punto. Importante. Los keymaps solo sirven para OR y AND. Pero no considera, por ejemplo, las XOR. Realmente el keymap no considera las XOR de ninguna manera. Como no considera las XOR, pues yo no puedo simplificar aquí más allá con las compuertas normales. Pero si yo me voy para acá abajo, vean la implementación como da de fea. Eso es una cosa ahí toda rara. Pero si yo realmente lo hago basado en XOR, vean que yo les dije a ustedes que S es prácticamente la suma de los 3 elementos. Y ya habíamos visto que la suma era asociada a la XOR. Entonces, básicamente, la XOR de 3 elementos. Si yo la XOR de 3 elementos la descompongo, como les he mostrado, X XOR Y es XY negado más X negado Y. Y lo mismo, una vez yo ya lo tengo, puedo también hacer esta descomposición del Z con el XOR de esto. Y si descompongo todo, a la final, solamente les pido que me crean porque no me voy a devolver, termina dando la misma expresión que necesitamos. Y ahora fíjense que el full adder tiene 2 elementos combinacionales igualitos. Véanlo acá y véanlo acá. Perdónenme, estos dos. Y vean que estos dos son exactamente un half adder. Habíamos dicho anteriormente que el half adder era una XOR y una AND. Eso era una XOR y una AND. Una XOR y una AND. ¿Qué significa eso? Que ustedes un full adder lo pueden hacer con 2 half adder. Por eso el nombre. El full lo pueden hacer con 2 medios. Estos los concatenan de esta manera. Y finalmente para el carry, pues tienen que unir el carry del primer half adder con el carry del segundo half adder. Y es el que les va a indicar a ustedes cuál va a ser el carry final. Y con eso ya tienen un full adder completo. Con ese full adder completo, con ese full adder completo, ahí está toda la teoría, no me quiero meter mucho ahí. Con ese full adder completo, ya ustedes pueden comenzar a pensar en cómo hacer realmente el sumador binario que ustedes implementaron en el examen. Si en este caso, vamos a hacer aquí la suma como queda. Vean que acá queda, empezamos con un carry de entrada de 0. Y tenemos 1 y 1 me da 0 con carry 1. Y este carry que está acá, este carry que está aquí, me lo voy a llevar para aquí y lo pongo acá. 1 y 1 con 1 me da 1 con carry 1. Este carry que está aquí, me lo voy a llevar para aquí y lo pongo acá. 1 más 0 me da 1 sin carry. Me lo llevo para aquí. 0 más 1 más 0 me da 1 sin carry. Entonces, vean que vamos a dibujar aquí. Vamos a hacer eso que les dije yo ahorita. Vean esto que estamos haciendo acá. Eso que acabo de hacer es realmente lo que yo hice para hacer la suma entre elementos que tengan 4 bits, por ejemplo. Vean que esto es un circuito, ¿no? Que tiene 3 entradas.
0, 1 y 1. Y tiene dos salidas. Esto es un circuito que ya sabemos cómo diseñarlo, el que se hace con los dos half adders. Ya sabemos cómo funciona. Tenemos otro igualito al lado. Vean que tenemos uno y tenemos el otro igualito al lado. Si yo quiero entonces hacer de varios bits, yo lo que hago es que los concateno, los pongo uno al lado del otro y los uno con un cable, literal un cable, que va conectado desde el carry de salida del primero al carry de entrada del segundo. Este carry de aquí lo mando para acá, este carry de aquí lo mando para acá y así obtengo todo mi full adder. Vamos a mostrar. Entonces vean ustedes que yo empiezo aquí. Tengo mi full adder. Así se va a ver un full adder normalmente. Si en un examen yo pongo un full adder, se va a ver así. Yo les digo, vea, esto es un full adder. Se los pongo de esta manera. Tenemos carry de entrada, tenemos las entradas AB y tenemos el carry de salida. Si yo voy a poner acá otro full adder, yo pongo otro full adder. Yo tengo acá mi salida, mi carry de salida. Tengo A, tengo B, tengo aquí y tengo acá A1, B1. Y este viene siendo mi salida 1. Lo que yo les acabo de mostrar a ustedes con el diagrama es que si yo quiero hacer un sumador de 2 bits, yo solo pongo los dos full adder y ahora voy a pegar, me falta aquí un elemento, carry de entrada y lo pongo acá. Y ahora lo que hago es que pego este carry de entrada con el carry de salida anterior. De tal forma que ahora ya puedo sumar dos números de 2 bits. El primer número está dado por A1, A0 y el segundo va a estar dado por B1, B0. Son dos números de 2 bits lo que ustedes están viendo aquí. Y el 0 con el 0, el 1 con el 1, lo que yo sumo del 0 con el 0 se lo sumo al carry y el carry de salida se lo voy a sumar a este siguiente y así sucesivamente como en efecto de cascada. ¿Qué se vería así? Esto es un full adder ya de 4 bits. Realmente, hasta la computadora más complicada o rara que ustedes vean en el momento, suma así. Realmente suma así. Si fuera floating point, pues eso es otro caso. Pero todas las operaciones de suma siempre ocurren de esta manera. Y siempre es con las XOR y con las AND y todo eso. Si ustedes se fijan, para ustedes sumar solamente necesitan una AND y una XOR. Es lo más básico que ustedes puedan necesitar. Entonces, eso significa que la operación más rápida que ustedes tiren aritmética en una computadora es la suma, porque es la que menos recursos de hardware necesitan. Solo necesitan dos componentes. Tienen un sumador de 64 bits, pues son 64 full adders pegados uno al lado del otro. Y realmente eso es lo que tiene un Intel Core i9 por dentro, un full adder de esta manera. Una GPU, por ejemplo, una unidad procesadora gráfica, tiene esto mismo, pero ya ahora son full adder con un multiplexer, que se llama multiply and add. Son unos bloquecitos. Y cada uno de esos, cuando ustedes ven una GPU, qué sé yo, NVIDIA 5500, ustedes miran la hoja de datos de la NVIDIA GPU 5500 y ya va a decir, puede tener hasta, no sé, me estoy inventando un número, 800 núcleos que operan en paralelo. Eso es lo que hace la NVIDIA GPU 5500, supongamos. Si les dice que tiene 800 núcleos en paralelo, lo que él hace es que tiene 800 bloques de estos. Si, por ejemplo, las NVIDIA que trabajan a 64 bits tienen 800 bloques de 64 full adders pegados y además de eso multiplicadores de 64 bits también, multiplicado por 800 veces. Y así es como ustedes en una NVIDIA pueden coger y hacer una multiplicación matricial, porque cada uno de esos productos y sumas del producto matricial cae a cada uno de estos que están ahí. Dime. Porque es la especificación del fabricante. O sea, cuando tú miras la GPU, tú compras una GPU para tu computadora, si tú entras a la hoja de datos, ella te va a decir cuántos núcleos en paralelo tiene. Pero ellas te dicen, y creo que tienen más. Nosotros tenemos las Jetson Nano que tenemos en el laboratorio, son como de 1200 núcleos. Pero ellas vienen así. O sea, es como cuando tú compras un procesador que viene con octa-core. ¿Por qué 8? Pues porque ellos pudieron 8. Pero la que tú compraste tiene eso. Y no es que sea un número en específico, porque tiene que ser así. Cuando uno hace hardware a la medida, eso es lo último que me queda por decir,
Cuando uno hace hardware a la medida, que uno hace, por ejemplo, redes neuronales que hacen inferencia en el momento, en hardware como tal. Por ejemplo, si me queda tiempo para echarles cuenta. Cuando yo miro, nosotros, ahorita últimamente, con la hija de nosotros se está despertando mucho con este calor que estaba viendo así. Entonces, si le poníamos aire acondicionado, se le pela la nariz. Si no le ponemos el aire acondicionado, pues se acalora y es sudando acá. Entonces, uno con la camarita de bebé, pues bebé, tiene 3 años, pero con la camarita pues de noche y es uno pendiente de la cámara. Entonces, a veces se levanta y entonces la mamá tiene que quedar al lado. Entonces, a veces ella va, a veces voy yo. Cuando ella va, ella se sienta en una sillita que queda aparte para que la hija de nosotros no la pueda ver y ella se sienta con el iPhone y se sienta así a mirar mientras que se queda dormida. Está de noche, está oscuro. Realmente si uno lo mira con una cámara normal está oscuro. Pero yo era mirando y yo, tan raro. Cuando en infrarrojo, cuando se ve la cámara nocturna, se ve que cada vez que ella está en el celular así, periódicamente el celular hace esto. Prende las luces como cada tanto tiempo. Yo le pregunto, yo, amor, ¿ese celular se está prendiendo? No, no se está prendiendo. Entonces, es infrarrojo. Resulta que él en hardware, todo el tiempo que hace eso, está haciendo el reconocimiento facial que ustedes ven. Por eso en iPhone, cuando ustedes lo sacan, y eso al momentico ya les reconoció la cara. ¿Por qué logra ser tan rápido? No es porque está ocurriendo en el procesador, es porque está ocurriendo en hardware. Porque Apple tiene una patente de una red neuronal programada en hardware así. Literalmente es el hardware, no hay una CPU de por medio que hace la inferencia de la cara, que ya viene cableada ahí, para que no tenga que gastar más de 10 ciclos de reloj en poder hacer un reconocimiento facial. Y eso es porque ellos a la medida cablearon todo para que los cables estén puestos de tal forma que la red neuronal opere como ya se entrenó. Entonces, normalmente algo que se llama edge computing es que ustedes entrenan una red neuronal con multiplicadores y sumadores con unos pesos específicos. Ustedes varios han usado redes neuronales o han escuchado. Ustedes tienen unos pesos de entrenamiento y ahora ustedes los programan en hardware aquí y producen el chip que tiene las XOR, las AND, y lo único que guarda es que los pesos los guardan en unas memorias internas que él tiene. Pero no hay CPU de por medio, no hay ninguna, el chip M1 no tiene nada que ver con el reconocimiento de la cara de ustedes. El chip M1 está durmiendo y la cara la reconoció fue el chip que ellos tienen la patente. Eso es lo poderoso del asunto, que la mayoría de los chips que ocurren, por ejemplo, entre las cosas de Apple, ocurren de manera de procesamiento distribuido. Y el procesador M1 se libra de eso y quien hace el procesamiento real es un elemento de hardware que le dicen que tenga esto por dentro. No una CPU, no sé si me notan la diferencia, pero no es una CPU. No hay un procesador que tiene un programa que alguien escribió. Es hardware puro y duro. Por eso es tan rápido. Y por eso la ventaja del hardware. El hardware puede lograr unas velocidades 10 o 100 veces mayor a las que ustedes están acostumbrados a ver en un procesador Intel Xeon, por ejemplo. Yo creo que dejemos ya así porque tengo que irme para el examen hasta física.